Desde el primer día que nos mudamos a esa casa, hubo algo que nunca me terminó de convencer. No era solo la falta de ventanas ni la sensación de encierro que eso provocaba, sino algo más profundo, algo que no podía explicar con palabras. El aire siempre era pesado, el ambiente denso, como si la casa estuviera viva, como si nos observase en silencio. Todo comenzó a cambiar cuando una vecina se acercó a mi madre en el mercado. Era una mujer mayor, con el rostro surcado por arrugas y una mirada llena de advertencias no dichas. Se acercó con cautela y, tras intercambiar un par de frases banales, soltó algo que nos heló la sangre. «Ustedes viven en esa casa, ¿verdad?». Mi madre frunció el ceño, confundida. La mujer asintió, como si confirmara sus propias sospechas. Ahí vivía una mujer mala, una canija que todos temían. Su marido terminó sellando las ventanas para que nadie la viera, para que nadie viera lo que hacía. Mi madre soltó una risa forzada y desestimó la historia, pero yo supe que había algo de verdad en sus palabras, algo en su tono, en su mirada, en la forma en la que se persignó antes de alejarse. Desde ese momento, los sucesos extraños comenzaron a intensificarse. Las noches se volvieron un tormento. Me acostaba abrazada a mi perrita Dara, esperando que su compañía me protegiera de aquella presión invisible que se cernía sobre la casa. Pero cada noche, sin excepción, despertaba con la sensación de que alguien se sentaba en la orilla de mi cama. No había ruidos, no había susurros, solo una presencia, inamovible, persistente. No me atrevía a abrir los ojos. Una madrugada, decidí quedarme en la sala terminando una tarea. Me envolvía en mi propio mundo, escribiendo y leyendo, cuando sentí un movimiento por el rabillo del ojo. Al girar la cabeza hacia la pantalla apagada de la computadora, vi su reflejo. Era una mujer vestida con una camisola blanca, con el cabello cortísimo y rubio. Tenía la piel tan pálida que casi resplandecía en la penumbra. Su sonrisa era lo peor. No era una sonrisa de felicidad, sino de triunfo, de malevolencia pura. Me estaba mirando, como si me hubiera encontrado al fin. El pánico me paralizó. Traté de convencerme de que era mi imaginación, de que era un truco de luz, pero entonces lo sentí. Un aliento frío en la nuca. Un susurro que no logré entender, pero que me erizó la piel de la cabeza a los pies. Dara, que dormía a mi lado, se despertó de inmediato. Gruñó con una ferocidad que nunca le había visto. Sus pelos estaban erizados, sus ojos clavados en la figura que, según la pantalla, estaba justo detrás de mí. No aguanté más. Salí corriendo hacia mi cuarto, con Dara siguiéndome de cerca. Esa misma noche, mi padre nos contó sobre un sueño recurrente. En él, estábamos todos sentados en la sala viendo televisión cuando comenzaron a golpear la puerta del sótano con desesperación. Al acercarse, vio a una mujer del otro lado, tratando de abrir la puerta. «Esta casa es mía», dijo la mujer, empujando con una fuerza sobrehumana. «No se pueden quedar aquí». Mi padre, asustado, se despertó antes de que lograra entrar. Pero no fue solo un sueño. No cuando la descripción de la mujer coincidía con la que yo había visto. Fue entonces cuando recordé las palabras de aquella voz en la penumbra. «Cubre los espejos». Desde ese día, cada noche cubríamos los espejos con sábanas o mantas. Y por primera vez en mucho tiempo, dormíamos en paz. El tiempo pasó, y mi madre nunca habló abiertamente de lo que sucedió en esa casa. Hasta que, años después, en una conversación casual, me contó algo que me heló la sangre. Una vez, cuando estabas en la escuela, Dara empezó a ladrarle al espejo de la sala. No había nada allí, pero ella no dejaba de gruñir, como si alguien quisiera entrar. Minutos después, alguien llamó a la puerta. Era una vecina con una noticia escalofriante. Una conocida nuestra había muerto esa misma mañana. No sabemos si fue coincidencia. No sabemos si lo que vivimos en esa casa fue real o solo imaginaciones. Lo único cierto es que, hasta el día de hoy, mis padres y yo seguimos cubriendo los espejos antes de dormir.
en las profundidades de un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca, donde la bruma se enreda entre las calles de piedra y el sonido de los grillos marca el compás de la noche, vivía un hombre llamado Emiliano. Su vida transcurría tranquila hasta que una serie de eventos inexplicables comenzaron a rodearlo. Todo empezó una noche cuando, al regresar de su jornada en el campo, pasó por el camino viejo, una senda angosta que se perdía entre los árboles torcidos y los murmullos del viento. Mientras avanzaba, sintió una extraña opresión en el pecho. El aire se volvió denso, y un silencio antinatural se apoderó del lugar. Emiliano apresuró el paso, pero sus pies parecían hundirse en la tierra como si algo invisible intentara retenerlo. Fue entonces cuando escuchó su nombre, susurrado con una voz rasposa, vieja, casi sofocada. Se detuvo en seco. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Su corazón latía con fuerza. De pronto, el susurro se convirtió en un lamento profundo que venía desde los árboles. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio, entre la maleza, dos ojos brillantes que lo observaban con fijeza. La figura, cubierta con un rebozo negro, se deslizaba lentamente hacia él, sin mover los pies, como si flotara. Emiliano sintió que sus piernas dejaban de responder. No podía moverse, ni siquiera gritar. De pronto, un perro negro salió de entre los arbustos y se interpuso entre él y la sombra. El animal gruñía con furia, mostrando los colmillos. La aparición soltó un alarido tan agudo que las hojas de los árboles temblaron. Emiliano, sintiendo que la fuerza volvía a su cuerpo, corrió sin mirar atrás hasta su casa. Los días siguientes, Emiliano intentó olvidar lo ocurrido, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. En su sueño, una sombra con el mismo rebozo negro se inclinaba sobre él, murmurando en un dialecto que no comprendía. Cuando despertaba, la habitación olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Al amanecer, encontraba marcas de manos en las paredes, como si alguien hubiera estado rascando la madera desde dentro. Desesperado, acudió a la anciana curandera del pueblo. Ella lo observó en silencio y luego, con voz grave, le dijo que había sido marcado por la Llorona de los Caminos, un alma errante que atraía a los hombres con su lamento para arrastrarlos al más allá. No la escuchaste por casualidad, Emiliano. Ella te eligió. Le entregó una vela bendecida y le indicó que la encendiera cada noche, sin importar lo que escuchara o viera. Esa misma noche, Emiliano hizo lo que le dijeron. La vela iluminó la habitación con una luz trémula. Todo parecía tranquilo hasta que, a la medianoche, un golpe seco resonó en la puerta. Su aliento se detuvo. Otro golpe, más fuerte. Y entonces, una voz femenina, débil y quebrada, lo llamó por su nombre. Emiliano, abre la puerta. La voz era la misma que había escuchado en el camino viejo. El sudor frío cubrió su frente. Sabía que no debía abrir, pero sus pies parecían moverse solos. Se acercó a la puerta y, con una valentía que no reconocía en sí mismo, preguntó, ¿qué quieres? El silencio respondió por unos segundos, hasta que un susurro se filtró por la rendija de la puerta. Tu alma. Un golpe feroz sacudió la casa. La vela titiló, casi extinguiéndose. Emiliano cayó de rodillas, rezando desesperado. De repente, la llama de la vela creció de forma antinatural, proyectando sombras danzantes en las paredes. La presencia de la puerta gimió con rabia y dolor. Otro alarido estremeció la casa, pero esta vez se alejó poco a poco, hasta que todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, Emiliano encontró en el suelo, justo frente a la puerta, un mechón de cabello negro y largo. Desde aquella noche, nunca volvió a escuchar la voz, pero el miedo nunca lo abandonó. En el pueblo, se dice que la Llorona de los Caminos sigue buscando a quien la escuche, esperando que algún día alguien abra la puerta. La carretera serpenteaba entre montañas áridas y bosques oscuros, uniendo los pequeños pueblos polvorientos del interior de México. Era una vía poco transitada, usada mayormente por camioneros y viajeros que no tenían otra opción.
Entre ellos estaba Fernando, un joven de 28 años que regresaba a casa después de visitar a su madre enferma en un pueblo cercano. La noche había caído rápido, y la luz de los faros apenas iluminaba a unos metros adelante. El silencio del camino solo se interrumpía por el zumbido del motor y el murmullo lejano de la naturaleza. Fernando, cansado por el viaje, luchaba contra el sueño cuando de repente vio algo en la orilla de la carretera. Una figura delgada, vestida con un vestido blanco sucio y largo, con el cabello negro cubriéndole el rostro. Parecía una mujer joven, parada inmóvil en la oscuridad. Fernando frenó instintivamente y se quedó mirándola. No había ningún otro vehículo a la vista, ninguna casa cercana. Algo en su interior le dijo que siguiera de largo, pero la culpa lo obligó a detenerse y bajar la ventana. «Señorita, ¿necesita ayuda?», preguntó con voz temblorosa. La mujer no respondió. Apenas se movió, inclinando ligeramente la cabeza, como si lo estuviera observando a pesar de que su cabello cubría su rostro. Su postura era antinatural, rígida, casi como si no fuera humana. Un escalofrío recorrió la espalda de Fernando. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la mujer se movió de golpe. En un parpadeo, ahora estaba junto a la ventana del conductor. Fernando sintió que el aire se volvía helado dentro del auto. Su corazón latía con fuerza. La mujer lentamente levantó la cabeza y, por una fracción de segundo, Fernando vio su rostro. No tenía ojos, solo cuencas negras y profundas, como si fueran agujeros sin fin. Su boca se abrió lentamente, revelando dientes afilados y desiguales. De su garganta salió un susurro que no era humano, un sonido gutural que helaba la sangre. Fernando gritó y pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El auto derrapó en la grava y salió disparado por la carretera. A través del retrovisor, vio a la mujer parada en el mismo lugar, pero con su cabeza inclinada en un ángulo imposible. Su figura se desvaneció en la oscuridad. Respirando con dificultad, trató de calmarse. Fue mi imaginación. Estoy demasiado cansado, pensó. Sin embargo, cuando miró por el espejo retrovisor otra vez, su sangre se heló. La mujer ahora estaba sentada en el asiento trasero. Un olor a carne podrida llenó el auto. Fernando apenas pudo respirar antes de que la criatura se inclinara hacia él. Sintió un aliento frío en su cuello. Su mente gritaba que no mirara, que siguiera manejando, pero sus músculos se congelaron por el terror. «No deberías haber parado», susurró la voz con un eco que sonaba dentro de su cabeza. El auto comenzó a fallar. Las luces parpadeaban. El motor gruñía como si algo estuviera drenando su energía. Fernando, desesperado, apretó los dientes y giró el volante con fuerza. El coche derrapó y salió del camino, chocando contra un árbol. Todo se volvió negro. Horas después, un campesino que pasaba por la zona encontró el auto accidentado. La puerta del conductor estaba abierta y no había rastro de Fernando. Solo encontraron una cosa extraña en el asiento trasero, un vestido blanco, rasgado y manchado de sangre. Desde ese día, los lugareños cuentan que a veces, en las noches de luna nueva, los viajeros ven a una mujer vestida de blanco en la orilla de esa carretera. Algunos han parado a ayudarla. Ninguno de ellos ha sido visto de nuevo. Las olas rompían contra los acantilados, enviando una brisa salada que se mezclaba con la humedad pegajosa de la noche. En el pequeño pueblo costero de San Sebastián, donde el tiempo parecía haberse detenido, los ancianos contaban una historia que todos conocían pero que nadie se atrevía a desafiar. Era la historia de El Ahogado, un hombre que desapareció en el mar hace décadas, atrapado entre las olas, condenado a vagar en busca de un cuerpo que pudiera devolverle la vida. Se decía que, en las noches de luna llena, su voz se confundía con el viento, llamando a aquellos lo suficientemente desafortunados como para escucharlo. Samuel, un joven citadino de 27 años, llegó al pueblo sin más compañía que su auto y una maleta. Había heredado una cabaña en la costa tras la muerte de su abuelo, un hombre al que apenas conoció. Para él,
Aquella era solo una oportunidad para escapar del ruido de la ciudad, un refugio temporal antes de decidir qué hacer con su vida. No tenía miedo de los cuentos de pescadores ni de las advertencias de los lugareños. No salgas al mar de noche, le dijeron varios con expresión preocupada. Samuel simplemente se rió. La primera noche en la cabaña, el viento golpeó las ventanas con insistencia. Samuel trató de ignorarlo, pero entonces escuchó algo más. Un sonido bajo, como un susurro ahogado. Se detuvo en seco, con el corazón latiéndole en los oídos. Se acercó lentamente a la ventana, esperando encontrar ramas moviéndose con el viento, pero solo vio la inmensidad del mar iluminado por la luna. Un escalofrío recorrió su espalda. Al día siguiente, recorrió el pueblo y entró en una vieja cantina, donde los pescadores bebían en silencio. Uno de ellos, un hombre de piel curtida por el sol y con un solo ojo, lo miró con gravedad cuando mencionó el susurro. «Es él», dijo en voz baja. «Busca a alguien que lo reemplace». Samuel frunció el ceño, pero no pudo evitar la sensación de que aquellos ojos cansados decían la verdad. Esa noche, decidió probar su valentía. Se dirigió a la playa con una linterna, dejando que la espuma del mar mojara sus pies. El aire estaba denso, cargado de un extraño aroma metálico. Las olas se deslizaban con una quietud inquietante, como si el océano estuviera esperando. Entonces, lo escuchó de nuevo. El susurro era más claro esta vez. «¡Ayúdame!». Samuel giró bruscamente, pero estaba solo. Su linterna titiló y, por un instante, creyó ver una figura en el agua. Un rostro, pálido, hinchado, con los ojos abiertos en una expresión de angustia eterna. El pánico lo invadió, pero su cuerpo no respondió. Sus pies se hundieron en la arena húmeda, y una fuerza invisible comenzó a arrastrarlo hacia el agua. Sintió un frío helado trepar por sus piernas mientras el susurro se transformaba en un murmullo dentro de su cabeza. «Ven conmigo, toma mi lugar». Luchó por liberarse, pero algo se aferraba a sus tobillos. Manos, no una, sino varias, emergiendo de la arena, sujetándolo con dedos huesudos y piel desgarrada. El mar rugió con furia, y una ola helada lo golpeó, tumbándolo de espaldas. Samuel abrió la boca para gritar, pero solo tragó agua salada. El mar lo envolvió y lo arrastró hacia la oscuridad. Intentó nadar, pero algo lo sujetó del torso, tirando de él. A su alrededor, sombras se movían entre las profundidades, siluetas humanas con los ojos vacíos y las bocas abiertas en un grito silencioso. Entonces, vio su rostro. El ahogado estaba allí, frente a él. La piel azulada, hinchada por el agua, los labios agrietados, y esos ojos blancos, sin pupilas, que lo observaban fijamente. Samuel sintió su conciencia desvanecerse mientras el agua helada llenaba sus pulmones. Su último pensamiento fue una súplica muda, pero no hubo misericordia. A la mañana siguiente, la playa estaba desierta. La linterna de Samuel yacía en la arena, aún encendida. El pueblo no preguntó. No buscaron su cuerpo. Solo añadieron su nombre a la larga lista de los que habían sido tomados por el mar. Y esa noche, cuando el viento sopló fuerte, un nuevo susurro se unió a la brisa.